Buenos días, Dios les bendiga. Yo los invito en esta mañana para que oremos. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida, Dios. Te damos gracias por tu palabra. La ponemos en tu mano y te pedimos que seas tú quien predique, Señor. Que conforme a nuestras necesidades nos sea dado, pero que más que eso, Dios, todo sea conforme a su voluntad. Nosotros nos sujetamos a ella porque es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Mateo 4, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber hecho ¿qué? Ayunado. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lo que está diciendo en este versículo, y nosotros debemos entender, es que el Señor dice: es verdad que ustedes necesitan comer para mantener bien sus cuerpos. Amén. ¿Cuántos necesitan comer aquí? Todos, ¿no? Todos necesitamos comer para que nuestros cuerpos estén bien. Primero, para poder trabajar, para poder pensar, para poder hacer bien las cosas. Para eso necesitamos comer. El Señor está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, dicho de otro modo, ustedes necesitan comer para que su cuerpo esté bien, pero ustedes necesitan alimentar el espíritu, porque dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué clase de alimento es la palabra de Dios? ¿Para quién es la palabra de Dios? Alimento. Para el espíritu. Entonces el Señor en este versículo está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, no solamente necesitan comer para mantener bien sus cuerpos, necesitan comer para mantener bien sus espíritus. Necesitan alimento para el espíritu. Acerca de esto, yo les pregunto a ustedes: ¿cuántas veces comemos normalmente? 3, ¿no es cierto? 3 comidas grandes, digámoslo así. Desayunamos, almorzamos y cenamos. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Pero resulta que después de que hemos desayunado, 2 horitas, desayunamos a las 9 y 2 horitas después ya se ha hecho la digestión en el organismo y a las 11 ya hay ganas de algo. Y ahí aparece nuestro invitado en todas las casas: pan y café. Bueno, y entonces todos vamos al pan y al café. Y con eso reforzamos hasta que llega la hora del almuerzo. Otra vez, en el almuerzo hay una comida que es la más grande de todas. Debe ser la más grande, ¿no? Debe venir con proteínas, debe traer vitaminas, debe traer carbohidratos, debe traer todo lo que necesita el organismo. Pero si almorzamos a las 12 o a la 1, pongámosle, a las 3, 3:30, 4 de la tarde, ya otra vez, el organismo pide otra vez pan y café, ¿no es cierto? Y luego viene la cena, tipo 5 de la tarde,
tomamos la cena, que no es tan grande como el almuerzo, ni como el desayuno, pero que igual es una comida grandecita y que la necesitamos, balanceada. Y como muchos, después de las 5 ya son las 8 de la noche, las 7, ya el cuerpo otra vez hizo su digestión, otra vez. Ganas de algo, ¿no es cierto? A veces una fruta, cosas así, que lo reemplazan. Pero normalmente para nosotros, el pan y el café. Así se llama la prédica de hoy, pan y café. Pero ¿qué ocurre en nuestros cuerpos si nosotros en vez de desayunar solamente tomamos pan y café? A las 11 pan y café, a la 1 pan y café, en la tarde a las 4 pan y café, a la cena pan y café, y en la noche antes de irnos a acostar pan y café. ¿Qué pasa con eso? Nos vamos a enfermar, ¿no es cierto? Porque el pan y el café, delicioso. El café, nosotros tomamos uno de los mejores cafés del mundo, está aquí en la Unión. Pero cuidado, nosotros no podemos dedicarnos a tomar café todo el día. ¿Por qué? Porque es una bebida estimulante, deliciosa. Un matrimonio excelente, pan y café. Pero no nos va a dar todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Ahora, espiritualmente es igual. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el que come la carne y bebe la sangre del Señor Jesús, eso se llama alimentar el espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Eso es alimentar el espíritu, comer la carne y beber la sangre del Señor. Que aquel que lo haga tendrá vida eterna. Eso se llama alimentar el espíritu. Dicho de otro modo, ¿cuál es la carne del Señor Jesucristo? La palabra. ¿Y cuál es la sangre? Creer la palabra. Cuando usted recibe una palabra y la cree, está comiendo la carne del Señor y bebiendo ¿su qué? Su sangre. Y acerca de eso dice la palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Hoy estamos comiendo la carne del Señor, estamos escuchando la palabra y la estamos creyendo. Ahora viene la pregunta, pero ¿te estás alimentando bien? ¿Estás alimentando bien tu espíritu? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuántas veces comemos para el cuerpo? 3 principales comidas. Pero hay unas comidas intermedias. Y nosotros hemos tomado al pan y al café, que acá en nuestra tierra es lo más común, lo más normal y lo más delicioso para nosotros. En lo espiritual es igual. En lo espiritual, nosotros tenemos que tener 3 comidas principales. Levantarnos nosotros a las 5 de la mañana, ir a la Biblia, ir a la oración, abrir la Biblia, leer algo. Ahora, tenemos la facilidad acá en Amor y Fe, sintonizar la emisora y recibir la palabra para ese día. 5 de la mañana estamos desayunando espiritualmente. ¿Cuántos están desayunando a esa hora? Amén. Amén. Estamos desayunando. Un desayuno que viene por la mano, a través de la mano de nuestros pastores. Y ese es el alimento que nos nutre. O vamos a la fuente que es la Biblia y leemos
y esa palabra nos va a sustentar. Pero luego viene, en el transcurso del día, nosotros tenemos ganas de pan y café espiritual. ¿Y cuál es el pan y café espiritual? Escuchamos una prédica, escuchamos música cristiana, escuchamos reflexiones, a veces tenemos la oportunidad de compartir con alguien la palabra, y cuando nosotros compartimos la palabra, nos estamos nutriendo nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y eso es un café, ese es un pan y café espiritual. Y ya vamos como para la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo viene otra comida. Vamos a almorzar a la casa y sacamos unos minuticos para leer un versículo. O tal vez para darle una ojeada al que recibimos a las 5 de la mañana. Dice, yo tengo esa inquietud. Y voy y reviso y otra vez medito en ese versículo o en esa palabra. Y estoy almorzando espiritualmente otra vez. Y sigo, me voy para el trabajo, sigo mi actividad. Y por ahí a las 4 de la tarde, a las 3 ya me da ganas otra vez de café espiritual. Y yo tal vez después del almuerzo estoy escuchando reflexiones, estoy escuchando una prédica, tal vez estoy escuchando música cristiana, estoy en mi trabajo, estoy en comunión con el Señor. Y ya viene la tarde y hay que ir a cenar. Y otra vez, un momentico, y abro la Biblia y leo algo, tal vez no es una palabra nueva, tal vez es la misma que recibí en la mañana y que todo el día me ha sustentado. Y voy otra vez en la noche y digo, gracias Dios por esta palabra que me sustenta, que me ha avivado, que me ha dado una gran enseñanza hoy. Y después de eso, antes de irnos a dormir, estamos en la comunión con el Señor, una vez más. El último cafecito, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este día, en bendición, en su palabra. Sabe que eso hace de un cristiano una persona apta para hacer la obra de Dios. Un trabajador. Hablaba en estos días con un hermano agricultor y él me contaba de su actividad. Dice, ya hoy en día uno contrata a un obrero para el campo y ya no le trabaja sino hasta las 3. Y eso el que trabaja hasta las 3, otros se van antes. Dice, y no es culpa de ellos. Dice, es que la alimentación que reciben ya no les da más. Dice, se les acaban las fuerzas y a las 3 ellos se van para la casa. Entonces ellos tienen que irse rapidito para la casa a descansar. Y a los cristianos nos pasa igual. Usted y yo empezamos solamente a tomar pan y café desde por la mañanita. Escucho adoraciones y alabanzas, que no está mal, está bien. Pero si solo me dedico a pan y café espiritual, solo escucho alabanzas, solo escucho prédicas de otros pastores, solamente estoy en esa actividad que estoy haciendo, manteniéndome con pan y café espiritual. Y me estoy volviendo raquítico. Soy un cristiano muy débil. Cuando venga una prueba, yo no voy a poder aguantar mucho. ¿Por qué? Porque no tengo sustento, no tengo palabra que me mantenga vivo. Amén. Y cuando venga la enfermedad, voy a estar tan débil que hasta me puedo morir.
Pero cuando estoy bien alimentado, cuando estoy realmente con una alimentación espiritual, voy a estar muy fuerte. Amén. La iglesia fuerte. La iglesia de hoy en día necesita alimentarse bien. El tiempo es el mismo. Mire, en el campo, ya como decía este amigo mío, a las 3 ellos se van, pero queda un tiempo todavía a las 4, las 5, las 6. Y los cristianos tenemos que aprovechar todo ese tiempo. Bien alimentados, podemos hacer realmente la obra de Dios. Amén. ¿Te estás alimentando bien espiritualmente? Es la pregunta. Y diríamos, ¿para qué? ¿Para qué me alimento bien espiritualmente? Primero, para crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Si un niño no se alimenta bien, no lo alimentamos bien, su crecimiento no va a ser normal, no se va a desarrollar. Y así mismo el cristiano, si no nos alimentamos bien, y esto está en Efesios 4, del 11 al 15, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Para qué debemos alimentarnos bien? Para crecer espiritualmente. Amén. ¿Cómo es eso de que nosotros somos cristianos y llevamos 5, 10, 15 años de cristianos y todavía estamos en una silla? Todo el tiempo venimos a culto, pero todavía no sabemos dónde queda Juan 3:16. No sabemos cuántos son los evangelios. Y no sabemos si será que está en la Biblia o no el libro de Esdras o de Jonás. ¿Por qué? Porque estamos mal alimentados. No tomamos la palabra, y para crecer, si usted quiere compartirle la palabra a alguien, usted tiene que alimentarse bien, tiene que conocer la palabra. Amén. ¿Cómo va a ir usted a orar por una persona para que se sane si usted no se sabe un versículo en donde diga o hable de sanidad? El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 4, lo que acabamos de leer para iniciar la palabra, que Él estaba ayunando 40 días y 40 noches, y allí vino el enemigo a tentarlo. Y en esas condiciones, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted sigue leyendo y más abajo el Señor derrota al diablo porque Él le dice, escrito está. Y usted cuando declara una palabra, ora por alguien, tiene que declarar una palabra que escrita está. Yo estoy orando por la sanidad de alguien. Tengo que decir lo que nosotros siempre decimos.
La Biblia dice, la palabra dice, por tus llagas ya fuimos sanados. Y escrito está. Y es ahí donde funciona la bendición, es ahí donde funciona la oración de sanidad. ¿Para qué tenemos que alimentarnos bien? Para crecer espiritualmente. Nosotros no podemos seguir, después de 10 años de evangélicos, esperando que nos den leche para niños. Ya tenemos que empezar a comer sólido. Ya tenemos que saber de la palabra, saber dónde están los versículos. Tenemos que comer palabra, hermanos. Tenemos que alimentarnos, porque de lo contrario nos vamos a quedar desnutridos. Y precisamente la palabra de Dios me dice en 1 de Timoteo 4:6, acompáñeme ahí. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo dice? Que cuando nosotros nos alimentamos bien, vamos a estar bien nutridos. Un siervo de Dios, ¿cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántas siervas hay? Amén. Los siervos de Dios debemos estar bien nutridos. Lo dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que comer bien y no seguir solamente con pan y café espiritual, ¿no? Tenemos que comer balanceado, alimentos nutritivos. ¿Para qué debemos alimentarnos bien espiritualmente? Para que ese hombre interior, para que ese hombre espiritual cada día se rejuvenezca, se vaya transformando, vaya cambiando. Y dice el segundo punto, que debemos alimentarnos bien para tener energía espiritual. ¿Energía para qué? Para hacer bien la obra de Dios. Si usted no se alimenta bien, usted nunca va a poder sacar un demonio. No, pero si yo grito duro, pastor, yo le digo fuera, fuera, fuera. Eso no sirve de nada. Usted hace morir de la risa al diablo con eso, ¿sí? ¿Sí? Pero el día que usted le aplique una palabra, el día que usted le diga, es que el Señor me ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones contra toda fuerza del enemigo, y nada me podrá hacer daño. Y aquí me paro y el que se va eres tú, ¿sí? Y te vas porque escrito está. Esa es la obra de Dios. Mire, la fe sin obras es muerta. Usted podrá decir que es un evangélico ultra bueno, súper bueno. Pero si usted no está bien alimentado, si usted no tiene la palabra, si usted no sabe la palabra, no va a poder hacer la obra de Dios. La fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve alardear de que sabemos tanto y que predicamos tan bonito y de que tenemos títulos uno sobre otro colgados en la pared de teología, si nosotros no podemos echar fuera a un demonio? Si nosotros no podemos orar por los enfermos y así oremos no se sanan, porque no estamos bien alimentados. ¿De qué nos sirve ser unos excelentes evangélicos, cristianos evangélicos? No podemos dar consejos sabios porque no tenemos la palabra, no estamos bien nutridos. Hermano, es por eso que el Señor dice, usted y yo tenemos que alimentarnos bien, alimentar bien el espíritu.
para poder hacer bien la obra de Dios, para ser eficaces en lo que hacemos. Es necesario alimentarnos bien para vencer el cansancio. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para eso tenemos que alimentarnos bien. ¿Para qué? Para eliminar el cansancio. Una persona que se alimenta bien en la palabra, que come las 3 comidas principales, que los entrecomidas, ese algo, no es que sea malo escuchar reflexiones, música cristiana, prédicas, eso está bien, siempre y cuando usted coma las 3 comidas principales. Amén. Porque ese es como el cafecito, el pan y el café que tomamos en los intermedios de las comidas. Entonces, ahí funciona. Cuando sabemos palabra, no nos vamos a desanimar. Cuando hemos comido palabra, estamos bien nutridos, no nos toca el desánimo, no nos toca el cansancio. Lo más triste, mire, y usted, si alguien está desanimado, cuando alguien le dice, ay, no, es que yo estoy como desanimado. ¿Sabe qué pasa con el desanimado? Nunca lee la Biblia, nunca la abre. ¿Cómo no se va a desanimar? Es que tiene desánimo hasta para abrir la Biblia. Entonces no la lee nunca, no está alimentado. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué debemos alimentar bien al Espíritu con la palabra? Para fortalecernos en el Señor. Solo aquel que se alimenta en el Espíritu, que alimenta bien su espíritu con la palabra, se fortalece en Dios. Amén. Esto es con la palabra, hermanos. Esto no es... Mire, hay gente que quiere ver la gloria de Dios en su vida, pero no lee palabra, no ora y no ayuna. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en el desierto? Ayunando. Y allí salió esa tremenda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestro alimento y el Señor lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y cuál es la carne del Señor? La palabra. ¿Y cuál es la sangre? Creerla. Ese es el gran misterio. Por eso nosotros tenemos que volver a la Biblia. Pero hay un tercer punto. ¿Para qué debemos alimentarnos bien espiritualmente? Para tener una buena salud espiritual. Para tener una buena salud espiritual. Mire lo que dice la palabra. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Iglesia, ¿cuántos reciben la palabra? Amén. Mírela bien, subráyela. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Para qué debemos alimentarnos bien espiritualmente? Para estar sanos
espiritualmente, para tener una buena salud espiritual, para que cuando venga la prueba, nosotros tengamos una palabra que nos sustente, una palabra que nos levante y que no nos haga salir corriendo de la iglesia. Los cristianos no podemos estar comiendo alimentos tóxicos. ¿Cuáles son los alimentos tóxicos espirituales? Cuando usted escucha a otro cristiano que le dice cosas y lo pone en contra de otros cristianos. Una iglesia en contra de otra. Cuando un pastor predica algo como para echarle la iglesia a otra iglesia encima. Esas son palabras tóxicas. Y aquí dice, y esas palabras no son de Dios, no son de la Biblia, son palabras de hombres. Y el Señor nos previene, cuidado con los alimentos tóxicos. Hay mucho cristiano que desprecia a los otros cristianos por una palabra que predicaron en un lugar. Le voy a decir unas enseñanzas que resumen una buena alimentación espiritual. Primero, 3 comidas nutritivas al día. 3 comidas nutritivas al día. Ese es el primer punto. 2, entre comidas, escucha buenas prédicas, música cristiana, reflexiones cristianas. Ese es el pan y café espiritual. Amén. Ahí vamos fortaleciéndonos. 3, vivir en comunión con Dios. 4, no consumir alimentos tóxicos, enseñanzas de hombres que nos llevan a contender o a menospreciar a otros. ¿Sí se han dado cuenta de cristianos que pelean con la palabra y dicen, ah, no, es que ustedes están equivocados, que mire lo que dice la palabra, ¿no? Y todo para contender. Eso es palabra tóxica, es palabra de hombres para dañarnos. Siga estos consejos y vivirá sano, con buena energía para hacer la obra y enfrentar la prueba. Congrégate, ora, ayuna y lee palabra. Aliméntate bien. Escuche esto. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. La mesa del Señor está puesta. Ustedes y nosotros vinimos a comer y comimos espiritualmente. Y eso es lo que dice Proverbios 26:15. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. El perezoso sabe que aquí la mesa está servida, pero no viene. Prefiere irse para Mercaderes, ¿no? Y otro prefiere quedarse bajo las cobijas. Y otro dice, no, parece que va a llover. No vamos. Mire, si quiero estar sano y fuerte, si quiero estar bien alimentado, tengo que dejar la pereza. Amén. Amén. Tengo que levantarme a desayunar. Tengo que estar pendiente de mi café, de mi pan con café. Tengo que almorzar bien, abundantemente, con todos los nutrientes, con la palabra. Luego otro cafecito, no nos viene nada mal en la tarde. Luego la cena abundante otra vez, con la palabra, otro versículo, otro capítulo, una enseñanza. Cuando compartimos la palabra, estamos nutriéndonos. Y por último, antes de irnos a acostar, una porción de comunión con el Señor. Nos va a mantener sanos, nos va a mantener libres y preparados para hacer la obra de Dios.
Esa es la vida de un cristiano. Así es que la tarea es acudir a la mesa del Señor todo el tiempo. No podemos pretender que ser unos cristianos, que el Señor nos levante y que nos lleve a niveles superiores cuando no nos alimentamos bien. A partir de hoy, nuestra alimentación tiene que ser balanceada. Amén. Póngase de pie.